y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora Reptiliana. El día de hoy el tema es: ¿Gustavo Díaz Ordaz era reptiliano? La respuesta es que sí. El tipo era un pseudohumanoide de sangre fría. Se cree que era una especie de dinosaurio emparentado con los mismos dinosaurios del PRI. Entonces, además de que pues era conspiranoico el tipo, ahorita les explico por qué, sí se considera un reptiliano de lo más oscuro y maligno. ¿Por qué? Porque una de sus peores teorías de la conspiración fue que el movimiento del 68 era una conspiración comunista. ¿Les suena algo por ahí eso de que alguien del yunque y de la extrema derecha tenga miedo a las conspiraciones comunistas? A mí como que me suena. Han de saber que Gustavo Díaz Ordaz, cuando empezó a ver el movimiento de estudiantes, porque el 2 de octubre, no se olvida, aunque pareciera que a mí se me olvidó el viernes, pero no, sí lo tenía presente, más por ocupaciones no pude hacer la hora reptiliana conmemorando la fecha. La estoy haciendo ahorita y pues más que nada Díaz Ordaz desde antes ya traía su trip conspiranoide de que el movimiento estudiantil que se estaba gestando en México, que exigía más que nada la democracia y la igualdad de condiciones, era un movimiento comunista para desestabilizar el país. Y fue y le chismeó a Estados Unidos y a la CIA, diciéndoles, con información que después se comprobó que era falsa, que había infiltrados comunistas que querían sabotear al gobierno de México. Si bien durante iba a decir el reinado del terror, no, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación no estaba tan manchada. Había gente que consideraba que al país no le estaba yendo tan mal. Sin embargo, el problema con el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz era la desigualdad económica, la represión, la falta de democracia. No permitieron en sexenios anteriores al de él ni en el de él la creación de sindicatos. Muchos trabajadores estaban laborando en unas pésimas condiciones. Sí había riqueza en México, sin embargo, no había una justa repartición. Entonces, pues evidentemente el tipo traía ahí su trip de que los comunistas lo querían derrocar. Y pues bueno, básicamente sí es, entonces sí lo consideramos como un reptiliano. La hora reptiliana se deslinda de todas las cochinadas de este horrible reptiliano y fue un placer haber estado con ustedes. Adiós. No se crean. Les voy a explicar un poco más, o les voy a hablar un poquito más de el movimiento estudiantil, un poquito más de lo de Tlatelolco. No les voy a mentir, es mucha información la que hay en la red. El resumen que traté de hacer es aún así muy extenso. Entonces, de repente sí voy a tener que checar mis notas, porque nunca fui buena memorizando las fechas. No sé ustedes en la escuela qué tan ñoños eran, pero yo no era tan buena con lo de las fechas. Les voy a platicar un poquito cómo... yo imagino que todos saben qué onda con el 2 de octubre. Me imagino que todo el mundo puede darnos una anécdota. Se aceptan comentarios, aquí voy a estar leyéndolos también. Mucha gente considera que el movimiento estudiantil comenzó por la represión que hubo el día 22 de julio por una cascarita de fútbol que hubo entre la vocacional número 2 y la preparatoria particular Isaac 8 Terena. Yo, digamos, esa es la versión que se da en todos lados y yo obviamente pues estoy de acuerdo. Sin embargo,
tomemos en cuenta que esta no era la primera vez que había represión. No era la primera vez que la policía se metía contra los jóvenes y les daba una chinga, ¿no? En realidad ya esto era algo medio sistemático. Más adelante les voy a decir por qué. Por aquí el hijo de Tere me pregunta que si voy a hablar de Regina. Esa historia está bien reptiliana. No, es muchísima información. Pero si tú tienes la historia, porfa, pónmela en comentarios y se las comparto a todos. Estaría buenísimo. Esto lo podemos extender todo lo que quieran. Yo tengo algo de información que les voy a compartir, pero todas sus anécdotas son súper valiosas porque muchos de ustedes son hijos de los sobrevivientes del movimiento del 2 de octubre, más que nada. Y yo sé que muchos tienen historias buenísimas y anécdotas increíbles, entonces si me las comparten, yo encantada de leerlas. Y no se los voy a negar, estoy súper nerviosa con este tema. ¿Por qué? Porque yo no tengo familiares que me hayan platicado anécdotas, entonces sé que es un tema muy sensible para todo México y no quisiera yo incurrir en información falsa. Traté de que mis fuentes fueran chidas, se las voy a dejar luego en comentarios. Pero creo que nunca me he puesto tan nerviosa al hablar de algo, la verdad. Me da mucha emoción y me da mucho sentimiento, así que si se me sale el moco no es COVID, se los juro. Bueno, retomando, se dice que el 22 de julio, con esa cascarita en la que hubo rivalidad y tuvieron una pelea, llegó la policía, les dio de macanazos, los reprimió. Y ahí comenzó, según esto, el pleito. Como les digo, esto no era lo único. Más adelante les voy a hablar de una solicitud que se hacía de modificar el Código Penal. Les voy a explicar por qué. Porque había un artículo, creo que era el 145, voy a checar mis notas. Sí, 145 y 145 bis, en el que penalizaban que 3 o más personas se reunieran. Imagínense qué tan heavy estaba esto. Entonces, pues bueno, el 26 de julio, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos que tenía también algunos vínculos, no se los voy a negar, con el Partido Comunista Mexicano, que declararon que al estar realizando un mitin en apoyo a Cuba por el aniversario de la Revolución Socialista, algo así, de la revolución en Cuba, se les juntaron otros alumnos del Politécnico porque estos habían sido golpeados por granaderos. Entonces se les acercaron, estaban buscando así como de apoyo para que en bolita sentirse más protegidos y se los chingaron. Decidieron ellos disiparse, pero se vieron obligados a regresar al monumento. Ya para cuando, que como les comento, querían dispersarse, tuvieron otra embestida de granaderos. Entonces los estudiantes decidieron tomar las prepas 1, 2 y 3 de la UNAM. Y saludos a todos los que se están uniendo. Les comento que por favor en comentarios si pueden enriquecer el tema estaría padrísimo. El punto es de que tomaron estas instalaciones los estudiantes como una forma de protesta en contra de las golpizas que les estaban dando. Entonces la policía y el ejército rodearon estos planteles y pues sobre todo los del centro de la ciudad. De hecho destruyeron la puerta de San Ildefonso, estuvo heavy eso. Y Antonio Carreaga contó que los granaderos dijeron que las autoridades dieron a los hombres en el escuadrón antidisturbios 30 pesos por cada estudiante que golpeaban y llevaban a la cárcel. Como les comentó, esto era un asunto de represión sistemática. Y pues el rector de la UNAM en ese entonces, Barro Sierra, hizo la bandera nacional a media asta en señal de luto. Entonces, para el 1 de agosto, el rector de la UNAM decide encabezar una manifestación donde quiere expresar su inconformidad con los hechos suscitados en estos enfrentamientos. Esta manifestación fue ordenada,
fue una manifestación en la que trataron de hacerlo lo más pacífico que se pudo. Y pues al día siguiente crearon el Consejo Nacional de Huelga. Este consejo estaba más que nada constituido por estudiantes, por intelectuales, profesores de la UNAM, gente pues chida, ¿no? Eran porros. Llegaron en sus máximo apogeo a tener hasta 240 delegados estudiantiles y la participación de hombres y mujeres era igualitaria. Entonces, pues eso era algo chido, era, como les comento, era un movimiento que lo que buscaba era que parara la represión, que los heridos fueran indemnizados y tenían la propuesta de modificar el Código Penal. Para el 4 de agosto elaboran un pliego petitorio y ese sí se los voy a leer porque no me lo voy a aprender de memoria nunca. Querían la libertad de los presos políticos. Querían la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Este instituía el delito de disolución social, el cual servía de instrumento jurídico para agredir a los estudiantes. Y como les comento, la disolución social era un delito que consideraban que existía cada que se reunían dos o más personas para hablar de temas que no le convinieran al gobierno. Y con este pretexto se agarraban deteniendo y encarcelando a quien se les hinchara. Esos años, recordemos que era una época de contracultura. También recordemos que estaba en la onda de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia. Entonces, la verdad ahí yo considero que Estados Unidos metió muchísimo la cuchara en el aspecto de que tenían miedo de que por medio de México llegara el comunismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que le tiran mucha mierda al comunismo? Digo, ya después tendremos una hora reptiliana hablando de también los problemas del comunismo. Aquí no los negamos para nada. Sin embargo, el detalle aquí es que Estados Unidos ha tenido y tendrá políticas intervencionistas en América Latina y sobre todo en México. Y ese es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque en el 68 la represión que hubo fue apoyada por Estados Unidos. Como les comenté al inicio de la transmisión, Díaz Ordaz fue echando chisme a Estados Unidos y a la CIA diciendo: ¡ay, vienen los comunistas! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Los comunistas me quieren matar! Cuando no hay pruebas de que eso haya sido así. Yo no estuve ahí, a mí no me consta, no es como que yo le rinda pleitesía al comunismo, no va por ahí. Sin embargo, tenemos que estar bien conscientes también, creo yo, de que cada que algo no le gusta a Estados Unidos o al gobierno, lo primero que hacen es decir comunismo. Y realmente no entendemos claramente lo que es el comunismo. Me gustaría después hacer una transmisión que hablara al respecto. Pero, como les comento, no es que yo esté a favor del comunismo. Simplemente siento que hay mucha ignorancia respecto al comunismo. Y de hecho, los movimientos que había estaban más orientados al socialismo. Y el motivo por el que estaban orientados al socialismo era más que nada porque había mucha desigualdad económica. El país económicamente no estaba tan mal. Lo que estaba mal era la desigualdad. En fin, bueno, ya me estoy así como compañeros, compañeras, voten por mí para las próximas elecciones. No, por favor, no, nunca. Bueno, el punto es, ya les comenté que la policía sistemáticamente buscaba a los jóvenes y los apresaba, o a cualquier persona intelectual que se reuniera para lo que fuera. Entonces, pues bueno, ya les leí los primeros 2 puntos del pliego petitorio. El tercero era la desaparición del cuerpo de granaderos. ¿Por qué? Porque precisamente el cuerpo de granaderos
era el que se encargaba de darles en la madre en las manifestaciones. La destitución de los jefes policíacos, o sea, sí iban en serio. La indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. El deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Ya tenían ellos unas consignas bien estructuradas, tenían unas consignas y un pliego petitorio organizado, no pedían nada del otro mundo. Y para el 13 de agosto se realiza una gran manifestación. Esta cuenta con 150,000 participantes y parten del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. En ella, la CNH declara que la FENET, que era una Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, no representaba al estudiantado. Les explico más o menos. Había una organización de estudiantes cuya dirigencia era controlada principalmente por el PRI, o sea, por los dinosaurios reptilianos malignos y malévolos. Y la CNH quería deslindarse de ellos, ¿ok? Ya luego les explicaré un poquitito de por qué era muy importante deslindarse de todos estos movimientos partidistas. El 22 de agosto el gobierno se avienta una mentirilla y les dice que está en disposición de dialogar, que sí quiere aventarse ahí un diálogo con los estudiantes, y los estudiantes manifiestan que ellos también están en la mejor disposición. Sin embargo, ellos pues tienen miedo, entonces quieren la presencia de la prensa y también quieren la presencia de radio, televisión, etc. Recordemos que para esas fechas estaban cerca los Juegos Olímpicos y el gobierno quería proteger a cual más los Juegos y no quería que le estuvieran ahí estorbando los movimientos estudiantiles. El problema es de que cuando ellos dicen que sí que el gobierno dice que sí se aventaría un diálogo, no lo hace efectivo. O sea, nada más quedan palabras y se hace güey y ya no se hace nada. Entonces, para el 27 de agosto los estudiantes se vuelven a manifestar y deciden dejar una guardia estudiantil ahí en Zócalo. El detalle es que para el 28 las fuerzas, o sea, al día siguiente, las fuerzas del ejército llegan, desalojan esta guardia, otra vez reprimen, otra vez les llegan así con culetazos de armas ya de fuego y pues se los joda, la verdad. Entonces, la CNH insiste en un diálogo público. Como no hubo respuesta del gobierno, deciden para el 13 de septiembre realizar otra manifestación. Para esta manifestación se organizan de una forma bien chida. Deciden convocar ya no nada más estudiantes, sino también a los trabajadores del sector salud, amas de casa, al pueblo en general, porque ellos sabían perfectamente que el pueblo estaba cansado, que querían democracia, que querían dejar de ser reprimidos, y también para demostrarle al pueblo mexicano que sus manifestaciones ni eran comunistas, ni eran de vándalos, ni era su intención, nada de lo que el gobierno les estaba acusando con su contrapropaganda. Y sí se convierte en una batalla cívica muy memorable. Le llamaron la manifestación del silencio. ¿Por qué? Por dos razones. Una es porque Gustavo Díaz Ordaz había guardado silencio ante la petición de los estudiantes de ser escuchados, de tener un diálogo, y también porque marcharon en completo orden y completo silencio. La cantidad de personas era inmensa. El acto de desobediencia civil por el silencio de las demandas del movimiento hizo que le diera culito al presidente. El detalle es de que no los pudo reprimir porque eran un chingo. Al no poderlos reprimir,
al no poderse lanzar contra esa cantidad inmensa de gente de todos los sectores, deciden chingarse sus carros. ¿Qué sucede? Que muchos de los manifestantes dejaron sus autos estacionados. Los dejaron en las inmediaciones del Museo de Antropología. Entonces, chéquense muy bien este dato. Y este dato quiero que lo analicen, que piensen en él. No les voy a decir por qué, porque no me quiero meter en controversias sobre marchas actuales. Yo en lo particular, muy en lo particular, yo apoyo las marchas que se están dando, la del 8M, la del 28 de septiembre, etcétera. Ese tipo de marchas tienen mi apoyo, no las haría yo de esa forma. Sin embargo, si yo no estoy marchando, no tengo derecho a decir o a exigir cómo deberían de hacerlo. Yo en lo personal, yo en lo particular. Por lo tanto, pues bueno, lo que sí quiero manifestar es algo que yo creo que se ha dado en todas las marchas, en todas las manifestaciones y en todos lados, inclusive en todos los países. Los llamados infiltrados, en este caso no fueron infiltrados, en este punto vamos a llegar más adelante al tema de los infiltrados en las marchas. Pero aquí lo que sucedió fue que a los manifestantes que dejaron su carrito, un grupo de agresores asociados al grupo de ultraderecha Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, llamado MURO por sus siglas, a bordo de camionetas blancas llegan y atacan con bats de béisbol, palos, varillas, lo que se encuentran, los carros de los que se estaban manifestando, y hasta los queman. Estuvo muy heavy eso, muy manchado. Y básicamente era un mensaje indirecto de tal vez no te podemos reprimir, pero de alguna forma te vamos a chingar. Esa fue la respuesta del gobierno de Díaz Ordaz. Inclusive hay un periódico que reporta en su portada que hubo un centenar de vehículos dañados. Sin embargo, pues a estas personas nunca les hicieron caso, nunca les, restituyeron sus vehículos, nada. Entonces, para el 23 de septiembre, fíjense, traemos una cronología, o sea, no nada más fue el 2 de octubre, traemos varias, fue por pasitos. Para el 23 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz estaba ya muy empeñado en detener las protestas. Él estaba terco en que querían joderle sus Juegos Olímpicos. La gente no quería Juegos Olímpicos, quería una revolución, querían democracia. Era lo que la gente estaba pidiendo en el 68. Entonces, pues él ordenó al ejército ocupar el campus de la UNAM y detuvieron y golpearon indiscriminadamente a muchos estudiantes que estaban ahí. Entonces, como una señal de protesta, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, ya se los había mencionado, renunció y le dijeron: Nel, te chingas, te jodas, ahí te quedas en la UNAM. No le aceptaron la renuncia. Aquí viene una cosa. El ejército decide también tomar instalaciones del Politécnico, y ahí fue donde se toparon con pared, porque el Politécnico, los estudiantes decidieron defenderse. Nada más que pues ellos estaban defendiendo con bombas Molotov, con armas calibre 22, mientras que los militares traían rifles M1, bazucas, etc. Entonces fue una batalla que duró desde las 5 de la tarde del día 23 de septiembre hasta la madrugada del día 24. Les voy a leer una cita del médico Justo Igor de León Loyola, el cual escribe en su libro La Noche de Santo Tomás lo siguiente: hoy he visto peleas más sangrientas, batallas desiguales. Ambas partes estaban armadas. Pero qué diferencia en las armas. Pistolas calibre 22 contra rifles militares M1. Bazucas contra cócteles Molotov. O sea, estaba heavy el pedo. Por cierto, ya no hay nadie viendo acá en Instagram. Los que están viendo ahorita son en Facebook. Gracias por quedarse. Igual, cáiganle acá a Instagram. Pongan sus comentarios, sus anécdotas, sus historias. Me interesa mucho
pues verlas, leerlas. Y bueno, el caso es de que los estudiantes del Politécnico trataron de mantener una resistencia ahí en su campus por más de 12 horas. Un diario francés publicó que había habido 15 muertos y que se habían disparado aproximadamente más de 1000 balas. El gobierno solo reportó 3 muertos y 45 heridos. Está cañón. Entonces, los estudiantes siguieron y ahí fue cuando ya se presentó el 2 de octubre. ¿Okay? Los estudiantes estaban pues muy inconformes ya por la forma en cómo el gobierno estaba tomando las instalaciones de ellos, de cómo estaban rigiendo a México, la intolerancia hacia las peticiones de estos movimientos. Solo querían democracia real, mejores condiciones de vida, justicia, igualdad, etc. ¿Hay con permiso? Querían libertad de expresión. Y pues el secretario de Estado, que después se convirtió en el presidente del país, Luis Echeverría Álvarez, se considera o se cree que fue uno de los autores intelectuales de la matanza del 2 de octubre. Hay una teoría por ahí de que Díaz Ordaz no estaba tan consciente de todo lo que estaba sucediendo o de que iba a haber esta matanza. Yo creo que sí estaba consciente, pero le ha de haber preferido echar la culpa a Echeverría. Les voy a leer realmente una anécdota porque sí está cañona. Dicen que hay una evidencia en video. Esta evidencia dice o señala que al menos 2 compañías del Batallón Olimpia se escondieron en los edificios de apartamentos cercanos y colocaron una ametralladora en un apartamento en el edificio Molino del Rey, donde una cuñada del entonces secretario de Estado, o sea, Luis Echeverría, como les comentaba, había vivido. Inclusive la iglesia de Santiago de Tlatelolco fue un lugar donde se colocaron francotiradores en el techo. Eso está súper heavy. En una iglesia. Imagínense cómo le hicieron estos francotiradores para meterse en una iglesia, llegar hasta el techo y pues tener ahí ya las miras para disparar. No quiero decir nada explícitamente, pero yo creo que la iglesia estaba ahí coludida y el yunque. Desgraciados. En fin. También en un convento cercano y en la Torre de Relaciones Exteriores, donde participaron muchas personas, incluidas las que dispararon las 2 primeras bengalas. Una ametralladora en el piso 19 y una cámara de video en el piso 17. La evidencia en video muestra a 10 hombres con guantes blancos que salen de la iglesia y se encuentran con los soldados que les apuntan con sus armas. Uno de los hombres muestra lo que parece ser una identificación y lo dejan ir. Básicamente lo que les acabo de decir es de que había gente que estaba organizada con el Batallón Olimpia. Los soldados, pues como que dicen, ¿qué onda? ¿Tú qué pedo? Pero se identifican. Quiere decir que este escuadrón paramilitar sí tenía algún tipo de nexo con los soldados o con, más que evidente, con el gobierno. O sea, ya ahorita ya no nos queda la duda. El detalle es de que las pruebas se liberaron en el año 2000. 32 años después de la matanza de Tlatelolco. O sea, después de esa matanza, los expedientes fueron secretos. Imagínense, hasta el 2000 los liberaron. Está cañón ese pedo. Entonces, bueno, recordemos que para ese entonces habían llegado un montón de periodistas de todo el mundo, porque pues bueno, ya sabemos, México iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos. Aparte los querían iniciar el día 12 de octubre, el Día de la Raza, así le conmemoraban en México. Y querían dar una imagen falsa de que México era un lugar de paz, de cordialidad, de pura buena onda y buena vibra, y pues pura mierda. Entonces,
se sabe, yo creo que ya lo que les voy a contar adelante ya lo sabe todo el mundo, que hubo el Batallón Olimpia. Ellos iban vestidos como civiles, pero en su mano izquierda traían un guante blanco. Había oradores que estaban hablando, pues ya saben, de la situación del país, las peticiones que tenían. Había gente hasta con sus hijos, estudiantes, trabajadores, amas de casa, había de todo ahí. Y gente del Batallón Olimpia lanzó unas bengalas y hubo francotiradores que empezaron a disparar al ejército. Al momento en el que empezaron a disparar hacia el ejército reacciona y devuelve el golpe disparando contra los estudiantes y ahí se hace la matazón. El detalle es de que no termina ahí la cosa. Todavía después de que había habido un montón de muertos, se calcula que fueron como 300 aproximadamente, mientras que el gobierno había... Bueno, ni siquiera el gobierno. Lo que pasa es de que tuvo una secretaria de Relaciones Exteriores o algo así, el gobierno gringo, que cuando se abrieron los expedientes manifestó que habían recibido información por parte de la embajada, algo así, de que había habido como 45 muertos, cuando en realidad fueron muchísimos más. O sea, bueno, a mí me suena que Estados Unidos también está encubriendo este genocidio, pero bueno, genocidio sí es la palabra, matanza más bien. El punto es de que no contentos con toda con todo esto, todavía en la noche siguieron los del ejército entrando a las casas del edificio Chihuahua, así se llamaba ese edificio me parece, sacando gente, estudiantes que se estaban refugiando, gente que vivía ahí. Los primeros cadáveres los sacaron luego en camiones de la basura, mientras que al resto de los sobrevivientes los estaban sacando de los departamentos, los encarcelaban, los desaparecían. No se sabe muy bien qué hicieron con ellos. Más bien, corrección, yo no sé muy bien qué hicieron con ellos. Seguramente ya actualmente se sabe. Y todavía Jacobo Zabludovsky tuvo el descaro de decir, hoy fue un día soleado. No dio información al respecto. No, pues básicamente los medios de comunicación encubrieron esto. Y pues digamos que este suceso del 2 de octubre resume toda la intolerancia de un gobierno que, aunque aparentemente el PRI era como de izquierda media, algo así, más bien se definió por un gobierno derechista, se consideraría, por un gobierno intolerante, por un gobierno que ya no queremos que se repita. Por eso a veces mucha gente hoy en día dice cosas de las manifestaciones, siendo que no tenemos un contexto histórico de por qué hoy en día no se puede reaccionar como se reaccionó en el 68. Entonces, yo sé que esto puede dar una pie a opiniones muy controversiales, sin embargo, yo quiero dejar de reflexión de que cuando veamos una manifestación, no solo veamos la manifestación en sí, siempre veamos todo el contexto, lo que dio pie a esa manifestación. Analicemos por qué la gente puede llegar a tornarse violenta en estas manifestaciones. También analicemos nuevas formas de manifestarnos, nuevas formas de hacer las cosas. Yo muy en lo particular estoy más a favor de eso, de analizar
otras maneras de ejercer presión. Sin embargo, sí respeto a la gente que pierde la paciencia con el gobierno, con la policía o con la sociedad. Yo entiendo por qué perdemos la paciencia cuando la situación nos rebasa. En este caso, pues las manifestaciones de este año han sido más que nada, ya saben, por los feminicidios, por la despenalización del aborto y si bien no me quiero yo meter mucho en ese asunto, solo sí les invito a todos a reflexionar los trasfondos de una manifestación, de que recordemos el movimiento del 68, de que recordemos que en su momento hubo mucha gente que decía es que esos malditos hippies que tenían que estar haciendo ahí, cuando en realidad estaban exigiendo pues una democracia y condiciones para la igualdad o para combatir la desigualdad del país. En conclusión, pues sí, Gustavo Díaz Ordaz fue parte de una estirpe de dinosaurios que estuvieron en la política durante muchos años y tratemos de combatir a esos reptilianos dinosaurios que traen todavía las de chingar al país. ¿Sale? Sean del partido que sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, sean de lo que sea, siempre hay que tener en cuenta que el pueblo tiene el derecho de exigir que las cosas se hagan bien y que la represión puede venir en cualquier color. ¿Sale? Entonces, combatamos a todos esos reptilianos que andan por ahí. Reptilianos oscuros y malignos. Acá somos de los reptilianos chidos. Sale, nos vemos entonces para la próxima semana. Traemos varios temas ahí en cola, entonces nos pueden dejar en comentarios cuáles les gustarían. Traemos el de ¿existen reptilianos entre nosotros? Y el otro tema que también nos gustaría abordar es el de ¿hay una tierra hueca? Así que los invito a que voten, déjenme ahí en sus comentarios qué tema les gustaría. Nunca es tarde para compartirnos anécdotas de cualquier tema. Esta transmisión se deja colgada en Instagram y pueden seguir comentando sobre el tema y armar debate, se vale. Entonces nos estamos viendo para la próxima semana. Cuídense, bye.